Capítulo 1. La misa donde sangró el cielo. No fue el vino. No fue la culpa. Fue su boca, la que comenzó a sangrar. El domingo había empezado como todos en el pueblo de Santa Elodia, una aldea tan devota que los niños sabían el Padre Nuestro antes de aprender su propio apellido. La iglesia, antigua y empedrada, abría sus puertas a las 6 de la mañana exactas, cuando el Padre Máximo, con su sotana color hueso y manos temblorosas, tocaba la campana con 3 golpes justos, uno por el Padre, otro por el Hijo, y el tercero por el silencio. Ese día, sin embargo, algo no sonó bien. Amara, sentada en la tercera fila junto a su madre y su hermana menor, sentía un ardor en la lengua desde la noche anterior. No fiebre. No enfermedad. Era como si algo quisiera salir de ella sin pasar por sus cuerdas vocales. Cuando el Padre Máximo alzó el cáliz y pronunció «Tomad y bebed todos de él», el aire cambió. Una corriente helada atravesó la nave. Las velas parpadearon. Y el rostro de Amara se tensó como si estuviera a punto de gritar. Pero no lo hizo. En su lugar, sangró. Primero, una gota. Luego, un hilo fino descendió por la comisura de sus labios. Su madre gritó. Pero cuando intentaron limpiarla con un pañuelo, la sangre no manchaba. Flotaba. Se elevaba. En forma de pequeñas esferas rojas que comenzaron a unirse en el aire frente al altar, como si una fuerza invisible las guiara. Y entonces, las gotas comenzaron a formar letras. ¿Qué está escribiendo?, murmuró una mujer anciana. Nadie podía creerlo. Las letras brillaban con una luz suave, como de cera encendida desde dentro. Yo no soy quien pensáis. El Padre Máximo retrocedió, dejando caer el cáliz. El vino consagrado se mezcló con el eco del silencio. Amara seguía sangrando, pero no parecía asustada. Sus ojos estaban fijos en algo que nadie más veía. Y su voz finalmente emergió, apenas un susurro. No lo quieren escuchar, porque si lo escuchan, todo se cae. Los bancos crujieron. Una paloma, que dormía en la torre del campanario, se estrelló contra una vidriera. Y una de las estatuas de santos gimió. No sonó como madera, ni como viento. Sonó humano. La misa terminó sin bendición final. La iglesia fue sellada esa misma tarde. Amara fue llevada a casa. Pero cuando intentaron limpiar la sangre de su piel, descubrieron que no era sangre. Era tinta. Tinta viva. Y en la palma de su mano, se había dibujado sin que nadie lo hiciera, una palabra jamás dicha en el pueblo. El nombre que fue negado. Capítulo 2. La monja que no cerró la boca. Antes de Amara, ya hubo una mujer que escuchó la misma voz. Pero no la escribieron en los libros. La encerraron, con las manos atadas y la boca cosida. La noticia de la misa sangrante se esparció más rápido que la niebla de la mañana. Pero en los monasterios antiguos, donde la luz del mundo no llega y las oraciones se dicen en latín aunque nadie entienda, hubo una mujer que dejó de rezar esa noche. Sor Magdalena. 73 años de votos. 60 de silencio. Nadie recordaba su voz. Pero cuando vio la imagen flotante del mensaje de Amara en la televisión del comedor, una imagen prohibida, capturada por un niño que la subió antes de que el Vaticano lo obligara a borrarla. Sor Magdalena comenzó a llorar. Y luego, a hablar. Ella la escuchó. La voz. La misma que yo oí cuando tenía su edad, y que me obligaron a negar. Las otras monjas creían que había perdido la razón. Pero esa misma noche, las paredes de su celda comenzaron a escupir tinta. En el convento donde vivía, había un sótano clausurado desde hacía 40 años. Nadie hablaba de él. Nadie bajaba. Sor Magdalena pidió que la llevaran allí. Ahí enterraron mi verdad. Susurró con una voz que no venía del pecho, sino de la herida. Las hermanas, por temor o destino, obedecieron. Al abrir la trampilla, encontraron una celda sin cama, sin Biblia, sin ventanas. Solo una silla de madera, un rosario quemado y una pared llena de palabras escritas con uñas o con sangre. Y entre ellas, una frase que heló la sangre de todas. Ella vendrá de nuevo. Y esta vez, no callará. Esa noche, Sor Magdalena comenzó a escribir sin ver. Con los ojos vendados y las manos temblorosas, tomó una pluma y escribió durante horas. No soy yo. Es ella escribiendo a través de mí. La voz. La que fue silenciada por los concilios y los miedos. La que no nació del trueno, sino del susurro en la nuca del primer profeta. Mientras tanto, en Santa Elodia, Amara no dormía.
Su madre había cubierto todos los espejos de la casa. Las estatuas religiosas habían sido enterradas en el jardín por orden del padre Máximo. Y el pueblo la evitaba. Pero esa noche, Amara no sangró. No tembló. No habló. Solo escribió. Con el dedo, sobre la pared de su habitación. 3 palabras. Las mismas que Sor Magdalena acababa de escribir en el convento, a cientos de kilómetros. La voz regresa. Capítulo 3. El códice que no se puede leer. No todos los libros fueron escritos para ser leídos. Algunos fueron escritos para esperar. A la única mirada capaz de no arder. En la sacristía vieja de Santa Elodia, donde los objetos heréticos eran guardados desde hacía siglos, había un arcón de madera sellado con 3 cerraduras de hierro. Nadie sabía qué contenía. Solo el padre Máximo tenía la llave, pero nunca se atrevió a usarla. Decía que el último que intentó abrirlo perdió la vista en ambos ojos sin explicación médica. Hasta que Amara entró. Fue de madrugada. Sin permiso. Sin miedo. La niña había comenzado a oír susurros en sueños. No eran voces comunes. Eran frases con acentos antiguos, sílabas desgastadas por el tiempo, y un mandato claro. Ve al arcón. Tu sangre lo conoce. Cuando sus dedos tocaron la tapa del cofre, una línea de sangre se dibujó espontáneamente en su palma. Las cerraduras cayeron solas, como si recordaran quién venía. Dentro, un solo objeto. Un códice. Sin título. Sin autor. Escrito en una tinta que brillaba como fuego congelado. Ningún sacerdote pudo leerlo. Cada vez que alguien intentaba, la tinta desaparecía o cambiaba de lugar. Pero cuando Amara lo abrió, el texto se quedó. Y comenzó a susurrarle. La primera frase en la página 1. Esto no es un libro. Es una memoria. Y tú, eres la que debe recordar. En el convento lejano, Sor Magdalena, que todos creían desaparecida, entró en una iglesia abandonada cubierta de ceniza. Allí, encontró un mural oculto bajo capas de pintura. Al rasparlo con las uñas, emergió una imagen. Una niña de ojos abiertos, con una mano en el pecho y otra en un libro sin letras. Y debajo, una inscripción. La que leerá lo ilegible. La que sangrará lo que fue sellado. Mientras tanto, en Santa Elodia, Amara no solo leía. Respondía. Cada vez que leía un fragmento del códice, sus venas brillaban desde dentro, como si su sangre encendiera el papel. Y en voz baja, pronunciaba palabras que ninguna lengua viva conservaba, pero que las paredes reconocían. Esa noche, el códice escribió una frase por sí solo, sin que Amara lo tocara. No es el fin del mundo. Es el fin del silencio. Y con ello, una página oculta se desplegó, marcada por una lágrima seca. Allí estaba escrito un solo nombre. No el nombre de Dios, sino el de su sombra. El que fue borrado de todos los evangelios. El códice tembló. Y la tinta se tornó negra. Pero Amara lo leyó en voz alta. Y el cielo crujió. Capítulo 4. El Papa del Susurro. No fue elegido por cardenales. No fue nombrado en cónclave. Él fue puesto allí, para callar lo que el cielo aún susurra. En el Vaticano, las paredes escuchan. Pero hay una habitación donde el eco muere, la sala del velo. Allí, se conservan los documentos que ni siquiera los santos pueden tocar. Y en medio de esa oscuridad controlada, se encuentra él. Papa Adriano II, también llamado en voz baja por sus asistentes como el Papa del Susurro. Nadie sabe su edad exacta. Nadie recuerda su elección. Su voz casi nunca se escucha en público. Pero cada palabra que no pronuncia, cambia el curso de la Iglesia. Cuando el códice ardió en el archivo secreto, no convocó una reunión. Convocó el silencio. Ordenó cerrar todas las bibliotecas internas, sellar toda comunicación con los obispos del norte, y solicitó un solo informe. Díganme quién es la niña que leyó lo ilegible. Y el nombre llegó, envuelto en cenizas: Amara. Una investigación ultraconfidencial reveló que Amara no estaba bautizada. Nunca había comulgado. Ni siquiera fue confirmada. Perfecta, murmuró el Papa. No marcada. No contaminada. Aún puede escuchar lo que nosotros silenciamos hace siglos. Esa misma noche, el Papa descendió al subnivel 7, donde se encuentra el confesor del olvido, un hombre ciego que nunca habla, pero que todo lo sabe.
Le entregó un pergamino que solo él podía tocar. «Léelo. Dime si es ella». El ciego colocó el pergamino sobre su pecho desnudo. Y lloró sangre. No es la voz, Santidad. Es la garganta por donde volverá a gritar. Mientras tanto, en Santa Elodia, Amara dejó de dormir. No por insomnio, sino porque la voz ya no esperaba los sueños. Ahora hablaba despierta. Y cada vez que hablaba, los relojes de la aldea se detenían. Los espejos se empañaban. Y las estatuas se giraban. Una carta sin remitente llegó al convento donde vivía Sor Magdalena. En su interior, un sobre rojo, con el sello de un anillo papal antiguo. Dentro, una única frase. El susurro se acerca. Y no vendrá con cruz, sino con mordaza. Sor Magdalena quemó la carta. Y comenzó a escribir con fuego en las paredes de su celda. Van a intentar callarla. Pero ya es tarde. Porque ella no habla sola. Ahora, miles escuchan dentro de sí algo que creían locura, y es llamado. Capítulo 5. Los versos que arden. Primero fue la tinta. Luego fue la sangre. Ahora, es el fuego el que habla. La iglesia de Santa Elodia volvió a abrir sus puertas. Pero no fue por voluntad del pueblo. Fue porque las paredes comenzaron a sudar sal. Y cada crucifijo colgado se desprendía solo. Como si el lugar ya no reconociera al que fingía representar. El padre Máximo, aterrado, quiso leer el Evangelio en voz alta como lo hacía cada domingo. Pero al abrir la Biblia, todas las páginas estaban en blanco. Excepto una. Una hoja, en el centro del libro, escrita con letras rojas brillantes, que no estaban allí antes. Solo decía: «Callaste cuando debiste gritar. Ahora arderás por lo que nunca dijiste». En ese momento, las letras comenzaron a humear. Primero, suavemente. Luego, como si una chispa invisible encendiera cada palabra. El libro sagrado ardió en sus manos. Pero no se consumió. El fuego no destruía. Revelaba. De entre las llamas, se formaron versos nuevos, que ningún texto canónico contenía. No fue mi voz la que sellaron. Fue mi ternura. No fue mi rostro el que ocultaron. Fue mi mirada que los perdonaba sin exigir temor. El padre cayó de rodillas. No por fe, sino por vergüenza. Amara, sentada en la última fila, observaba. No lloraba. No temía. Solo abría su cuaderno y copiaba los versos que nacían del fuego. En el convento donde Sor Magdalena aún escribía, las paredes comenzaron a encenderse también. Cada palabra que ella había grabado con ceniza en capítulos anteriores. Ahora brillaba como brasas vivas. Como si todas las frases no fueran profecías, sino fósforos esperando una chispa. Y esa chispa había sido Amara. Mientras tanto, en el Vaticano, una sala secreta, construida bajo la Capilla Sistina, detectó una anomalía térmica global. Las Biblias más antiguas del mundo, guardadas en vitrinas a prueba de tiempo y traición, comenzaron a arder todas a la misma hora. Pero ningún fuego físico las tocó. Fue un fuego de conciencia. Un fuego que solo quemaba el engaño. El Papa Adriano II fue informado en plena madrugada. Santidad, los textos están reescribiéndose. Él no respondió. Solo bajó la cabeza. Y susurró. Llegó la hora. El verbo volvió. Y no pide permiso. Capítulo 6. El grito que no venía de ella. Los labios eran suyos. Pero la voz venía de otro lugar. De un lugar al que ni los ángeles se atreven a mirar. Era medianoche. La luna no se mostraba. Y el aire en Santa Elodia olía a ceniza recién llorada. Amara estaba dormida. Su cuerpo, inmóvil. Pero sus párpados temblaban como si estuvieran traduciendo sueños que no le pertenecían. De pronto, sin abrir los ojos, gritó. No fue un grito humano. No fue dolor. No fue miedo. Fue un grito que no nacía del estómago, sino de las entrañas del tiempo. Las paredes se agrietaron. Los relojes del pueblo se detuvieron en seco. Y todos los bebés recién nacidos comenzaron a llorar al mismo tiempo. Su madre, aterrada, intentó tocarla. Pero al acercarse, el aire la empujó hacia atrás como si una fuerza invisible protegiera el cuerpo de Amara. El grito no cesaba. Y con cada segundo, se transformaba en palabra. Palabras antiguas. Olvidadas. Rasgadas del fondo del alma colectiva de la humanidad.
Yo fui la voz antes que el fuego. Yo fui la primera que habló cuando la luz aún no tenía forma. El sacerdote del pueblo corrió a la casa con un crucifijo en mano. «Está poseída», gritó. Pero justo al levantar la cruz, el grito se detuvo. Amara abrió los ojos. Y habló. Con voz doble. Con eco. Con peso. «No estoy poseída. Estoy revelada». A cientos de kilómetros, Sor Magdalena se despertó bañada en sudor. En su espejo, apareció escrita con aliento una frase que nunca había dicho en voz alta, pero que vivía en su memoria desde joven. El día que una mujer grite con una voz que no sea la suya, será el día que la verdad ya no pida permiso para nacer. En Roma, el Papa del Susurro recibió un mensaje en código. El grito ha sido liberado. La frecuencia coincide con el canto perdido de Enoch. El pontífice cerró los ojos y murmuró. Ella no grita porque está poseída. Ella grita porque nosotros fuimos los que callamos primero. Capítulo 7. El espejo de los condenados. No todos los reflejos muestran lo que eres. Algunos muestran lo que decidiste olvidar. Y otros, lo que fuiste antes de tener nombre. Desde el grito, Amara ya no podía mirarse en los espejos. No porque temiera su rostro, sino porque el rostro que le devolvían no era solo el suyo. Cada vez que pasaba frente a uno, el vidrio se empañaba desde dentro, y una imagen comenzaba a formarse, lenta, como si una memoria estuviera despertando detrás del cristal. Primero eran sombras. Luego ojos. Luego labios, cosidos. Una tarde, Amara entró a la iglesia cerrada, sola. El altar seguía ennegrecido desde la noche del fuego. Pero detrás del púlpito, colgado entre dos columnas, había un espejo antiguo que nadie recordaba haber visto antes. Roto, manchado, torcido, como si hubiera estado esperando. Al acercarse, su reflejo no respondió como debía. Ella levantó la mano derecha. El reflejo levantó la izquierda. Ella sonrió. El reflejo lloró. Y entonces, el espejo habló. Sin moverse. Sin romperse. Con la voz de cientos de mujeres mezcladas. Nos encerraron aquí. No porque fuimos brujas, sino porque escuchamos, antes de que estuviera permitido. Las paredes comenzaron a crujir. Las estatuas del altar giraron sus rostros hacia el espejo. Y el silencio dentro de la iglesia se volvió espeso, como si Dios mismo contuviera la respiración. Amara colocó la palma sobre el vidrio. Y el espejo absorbió su mano. No hubo dolor. Solo visión. Ella entró en los ojos de las que habían sido silenciadas. Vio una monja ardiendo viva con un salmo en la lengua. Una madre siendo apedreada por decir que su hijo había soñado con un ángel sin alas. Vio a sí misma. No como Amara, sino como todas ellas. De pronto, fue expulsada del espejo con violencia. Cayó de rodillas. Y al mirar el reflejo, ella ya no estaba sola. A su lado, otra figura se había materializado. Cubierta de ceniza. Con la boca abierta. Pero sin garganta. La figura susurró sin sonido. Dilo por mí. En ese instante, la campana del convento sonó 3 veces sin que nadie la tocara. Y en el cielo, una nube con forma de círculo comenzó a girar lentamente, sobre Santa Elodia. En el Vaticano, los monitores de actividad sísmico-espiritual registraron un latido. Una señal que no venía de la tierra, sino del agua bendita. Capítulo 8. La sangre reconoce el altar. Hay altares que no responden a la fe. Responden a la sangre. Pero no a cualquier sangre, sino a la que nunca debió nacer. La iglesia de Santa Elodia fue cerrada oficialmente por riesgo estructural. Pero todos sabían que no era por grietas. Era por temor a lo que hablaba entre las paredes. Amara regresó una noche, con el cuaderno en la mano y los dedos manchados de algo que parecía tinta, pero latía. Era sangre, sí, pero no salía de una herida. Salía del nombre. Un nombre que había escrito sin querer. Uno que no conocía, pero que su cuerpo sí recordaba. Entró en la iglesia en silencio. Se detuvo frente al altar. Y por primera vez, no rezó. Simplemente puso su mano sobre la piedra fría. Y allí, ocurrió lo imposible. La piedra palpitó. Como un corazón enterrado. Como un órgano ancestral que nunca dejó de latir, solo esperaba la sangre correcta. Del centro del altar brotó un hilo de luz roja, no brillante,
sino espesa, como si siglos de silencio estuvieran derramándose lentamente. Amara no se movió. No retrocedió. Dejó que su palma sangrara al contacto. Y cuando una gota cayó sobre la grieta del altar, el altar habló. No con palabras, sino con imágenes que estallaron en su mente. Sacrificios disfrazados de bautizos. Niñas enterradas como brujas por escuchar la voz femenina del espíritu. Un concilio, el primero, donde se decidió que Dios solo podía hablar con hombres. Y entonces, la frase. No fue el pecado lo que manchó la historia. Fue el miedo a una voz que sangraba sin permiso. Sor Magdalena, en su celda, cayó al suelo al mismo instante. Su espalda comenzó a arder como si algo invisible le hubiera tatuado un símbolo. Corrió al espejo. Y allí, vio el mismo símbolo que ahora brillaba en el altar de Santa Elodia. Era una espiral abierta, como una garganta celestial. Debajo, una palabra en un idioma más antiguo que el hebreo. Elosh. Traducción libre, la que lleva la voz de la luz. El Vaticano entró en estado de vigilancia. Un agente interno, encubierto en el pueblo, envió un solo mensaje. La sangre ha sido aceptada. El altar se ha activado. Ella es la llave. El Papa no respondió. Solo se levantó de su silla, entró en la capilla oscura y encendió una vela que llevaba 900 años apagada. Una que solo se enciende cuando el juicio no viene desde arriba, sino desde dentro. Capítulo 9. El beso de la Santa Olvidada. Antes del primer milagro, hubo un beso. Uno que no nació del deseo, sino del recuerdo de haber sido Dios por un segundo. Desde que el altar se abrió, Amara no volvió a hablar en voz alta. No por miedo, sino porque la voz dentro de ella ya no necesitaba traducción. Caminaba de noche por el pueblo dormido. Y a cada paso, las lámparas parpadeaban como si reconocieran algo que su memoria humana aún no alcanzaba. Pero su alma sí lo sabía. Una noche, guiada por un sueño en espiral, Amara llegó a una capilla abandonada en las afueras del bosque. Dentro, todo estaba cubierto de polvo, excepto una figura. Una estatua de una mujer desconocida, sin nombre, con una mano extendida y otra sobre el pecho. No había placa. No había vela. Pero había algo más fuerte que toda liturgia. Una presencia. Y cuando Amara se acercó, la estatua abrió los ojos. No gritó. No se movió. Solo inhaló. Como si volviera a la vida después de siglos de espera. Y entonces, habló. Yo fui la primera en amar sin culpa. Y por eso, me convirtieron en sombra. Pero tú llevas mi fuego en la boca. La figura descendió de su pedestal. Era carne. Era espíritu. Era memoria encarnada. Se acercó a Amara y la besó suavemente en la frente. Pero el efecto fue devastador. El suelo tembló. El aire se volvió líquido. Y dentro de la mente de Amara, una secuencia de vidas comenzó a flotar. Una niña sacrificada por predecir tormentas. Una partera quemada por tocar a un recién nacido antes del bautismo. Una mujer crucificada boca abajo por decir que Dios no tenía género. Y todas tenían el mismo rostro, el de ella. Amara cayó de rodillas, no de debilidad, sino porque el peso de tantas memorias la estaba volviendo más que humana. La Santa Olvidada se arrodilló frente a ella. Tú no eres nueva. Tú eres la continuación de lo que nunca lograron apagar. Con este beso, te devuelvo lo que escondieron. La voz pura, sin traducción, sin altar, sin miedo. En ese instante, una grieta se abrió en el centro de la capilla. Y desde ella, emergió un perfume antiguo, mezcla de incienso, sangre seca y rosas abiertas bajo luna llena. Y una frase fue escrita en el suelo con ceniza viva. Las que fueron silenciadas ahora serán el Evangelio. Capítulo 10. Donde la fe se rompe sola. No hicieron falta herejes. No hizo falta fuego. La fe se rompió sola, cuando empezó a mirar con ojos propios. Tras el beso de la Santa Olvidada, Amara no volvió a caminar, flotaba. Sus pasos ya no tocaban tierra, y sin embargo, no volaba. Parecía moverse por hilos invisibles que la guiaban a través de un pueblo que ya no rezaba, pero tampoco dormía. Las campanas no sonaban. El incienso no ardía. Y el Padre Máximo guardaba silencio durante las misas, como si tuviera miedo de que cualquier palabra pronunciada pudiera traicionar lo que ya no sentía. Los fieles comenzaron a reunirse, sí,
pero ya no para escuchar sermones. Lo hacían para quedarse en silencio, junto a Amara. No pedían, no suplicaban, solo estaban. Y en esa presencia muda, algo se quebró. No fue un escándalo, no fue una crisis, fue una rendición dulce, interna. ¿Y si no todo lo que aprendimos sobre Dios fue verdad? ¿Y si el amor no necesitaba estructura, sino memoria? Una mujer del pueblo, que había perdido a su hijo recién nacido sin bautismo, entró una tarde a la iglesia, se arrodilló frente al altar vacío, y por primera vez en su vida, no pidió perdón. Solo lloró. Y una frase apareció escrita en el suelo, sin tiza ni ceniza. Con agua. Con aliento. Tu dolor no fue pecado. Tu silencio fue oración. Sor Magdalena, en su celda, comenzó a escribir cartas sin destinatario. Las dejaba bajo la almohada. Y cada mañana, desaparecían. Pero al cabo de una semana, empezaron a volver. Escritas con otra letra. Y firmadas con un nombre que no aparecía en la Biblia. Yo soy la voz que no necesitó cruz. Mientras tanto, en el Vaticano, los cardenales se enfrentaban a un fenómeno inédito. Miles de personas dejaban la iglesia, sin rabia, sin odio, con amor, y sin volver atrás. El Papa, en lugar de enviar condenas, encendió una vela negra. Uno de sus asistentes le preguntó: ¿qué representa esa llama, santidad? Y él respondió: la luz que no pudimos apagar, porque nunca la entendimos. Capítulo 11. La madre que no fue virgen. No fue virgen. Y sin embargo, fue el vientre donde Dios aprendió a amar. Los muros de Santa Elodia temblaban sin sismo. El altar, que ya no contenía hostias ni vino, comenzó a sudar leche. Y una frase apareció escrita en el retablo, con letras hechas de un líquido cálido y blanco. El primer templo no fue de piedra. Fue útero. Amara se despertó esa noche con una mano sobre el abdomen. No estaba embarazada, pero soñó que daba a luz a una palabra. Una sola. Sangrante. Sagrada. Prohibida. Madre. Desde que la santa olvidada la besó, Amara había comenzado a sentir memorias que no eran suyas. Pero esta vez, no era una visión. Era una encarnación. Durante un trance profundo, su cuerpo se arqueó sobre el suelo sagrado. Y una voz suave, más antigua que cualquier salmo, salió de su garganta. No fui virgen. Y aún así, él me eligió. No por pureza, sino porque no temí el amor que deja marcas. Sor Magdalena, al escuchar la confesión, cayó de rodillas. ¿Quién habla a través de ti, hija? Y la respuesta fue inmediata, sin parpadear. La que fue madre antes de que la iglesia la hiciera símbolo. Esa misma noche, las estatuas de la Virgen María en toda Santa Elodia comenzaron a agrietarse. No por odio, sino como si quisieran liberarse de la forma impuesta. Debajo del mármol, había otra imagen. Una mujer con el cabello suelto, los pies en sangre. Y el pecho abierto, no por heridas, sino por amor. Y en su vientre, no un bebé, sino una llama viva en forma de palabra. En Roma, el Papa fue informado del suceso. Un cardenal le preguntó, horrorizado: ¿qué haremos si el mundo empieza a creer que la Madre de Dios fue una mujer completa? El Papa miró el cielo y murmuró: entonces, por fin, lo empezarán a entender. Capítulo 12. Los niños que nacen sabiendo su nombre. No hablan aún. No caminan aún. Pero cuando los ves a los ojos, parece que saben algo que olvidaste hace siglos. Después del despertar del altar y la revelación del vientre, las mujeres de Santa Elodia comenzaron a dar a luz como si la aldea entera hubiera entrado en labor. Pero no era una plaga, ni un milagro reproductivo. Era memoria encarnada. Cada niño nacido en esas semanas compartía una misma característica. Los ojos completamente abiertos desde el primer segundo. Sin llanto. Sin miedo. Y con un murmullo en la boca, antes de tener dientes. Amara fue la primera en oírlo con claridad. Una tarde, mientras visitaba a un recién nacido, el bebé la miró fijamente y dijo una palabra en voz baja. No balbuceó. Pronunció. Eligai-u. Ella retrocedió. No porque no entendiera, sino porque su alma sí lo hizo. Ese era un nombre prohibido.
Uno que no aparecía en la Biblia. Uno que había sido borrado de los códices antes del Concilio de Nicea. El nombre verdadero. No de un Dios cruel. No de un juez. Sino del primero que cantó. Pronto, los bebés comenzaron a repetirlo al unísono, cada noche a la misma hora. No gritando. Susurrando. Las madres no entendían. Pero no se asustaban. Decían: mi hijo no repite, recuerda. Sor Magdalena fue la primera en reconocer el patrón. En su antiguo diario, escondido desde su juventud, había una página tachada que siempre le dio miedo volver a leer. Pero esa noche la abrió. Allí, había escrito la misma palabra que ahora decían los niños. Elai. Pero acompañada de una nota en letra temblorosa. El nombre que me susurró la Virgen, antes de que la callaran para siempre. Mientras tanto, en Roma, los informes llegaron al Vaticano como ríos imposibles de contener. Una frase se repetía en cada documento. Los niños nacen sabiendo. Y no aprenden de los padres. Están escuchando desde el útero. El Papa, ante el consistorio reunido, dijo: no son milagros. Son memorias, regresando en cuerpos limpios. Y vienen a decirnos algo que ya no nos pertenece. Capítulo 13. El secreto de la última cruz. No todas las cruces fueron para colgar cuerpos. Una fue para esconder una palabra. La única que podía desarmar la religión entera. Desde que los recién nacidos comenzaron a pronunciar el nombre antiguo, las iglesias de piedra empezaron a quebrarse desde dentro. No por sismos. Por resonancia. Algo vibraba bajo los altares. Como si los cimientos ya no pudieran sostener. Una estructura construida sobre siglos de silencios bendecidos. Una madrugada, Amara caminó sola hacia una ermita abandonada. Fuera del pueblo. Donde el viento siempre olía a pan viejo y cera seca. La ermita no tenía techo. Solo un altar de roca y una cruz de madera ennegrecida. Clavada en el suelo, no erguida. Como si se negara a ser levantada. Amara la miró. La tocó. Y de pronto sus dedos comenzaron a sangrar. No por herida. Sino como si la madera la reconociera. Un líquido oscuro, más espeso que sangre, más antiguo que tinta. Comenzó a brotar del centro de la cruz. Y allí, una inscripción se reveló por primera vez. No me clavaron por mis pecados. Me usaron para callar la palabra que no tenía dueño. La cruz no representaba el sacrificio. Representaba el secuestro de la voz. Una crucifixión no de un cuerpo, sino de una idea. Que Dios no necesitaba templos. Ni miedo. Ni obediencia. Solo presencia. Debajo del altar, una compuerta de hierro oxidado se abrió sola. Dentro, un manuscrito encuadernado en cuero humano. Titulado: Evangelio de la crucificada silenciosa. Amara lo abrió. Y en la primera página, una revelación. No fue un hombre. Fue ella. La que habló en nombre del amor sin ley. Y por eso, la colgaron sin escribir su historia. En ese instante, todas las cruces del pueblo cayeron al suelo. No se rompieron. Se rindieron. Y una voz colectiva, como eco de 1000 gargantas antiguas, dijo: ya no me representas. Ahora me liberas. En Roma, el Papa fue despertado de un sueño profundo. Había soñado con una cruz invertida. Pero no como símbolo de maldad, sino como llave. El símbolo ya no sostiene la mentira, murmuró. Ahora, revela lo que enterramos con oro. Capítulo 14. Dios no murió, fue encerrado. No hubo entierro. No hubo resurrección. Solo una decisión. Encerrarlo, y llamarlo salvación. Después de descubrir el Evangelio de la crucificada silenciosa, Amara no volvió a hablar durante 7 días. No por trauma, sino porque cada palabra que pronunciaba, temblaba la tierra. En el 7º día, regresó a la iglesia principal de Santa Elodia. Y pidió estar sola. Se arrodilló frente al altar, ahora vacío de símbolos. Y susurró: ¿dónde estás, de verdad? El silencio respondió. Pero no con ausencia, sino con memoria. De las grietas del suelo comenzó a salir una neblina azul. Densa, perfumada con algo que no era de este mundo. Recuerdo puro. Y en medio de esa niebla, una figura comenzó a formarse. No era hombre ni mujer. No tenía forma fija.
Era una presencia. Y lloraba. Sí, lloraba. Pero no por tristeza. Por haber sido olvidada dentro del nombre que se usó para controlarla. Amara, temblando, extendió la mano. Y la presencia habló. No con voz. Con pensamiento directo al alma. Yo no morí. Fui encerrado en el miedo. Convertido en estatua. En juicio. En amenaza. Y así me alejaron de ustedes. La revelación no dolía. Liberaba. Dios no había abandonado al mundo. El mundo lo había escondido. Detrás de cruzadas, inquisiciones, dogmas y púlpitos. Lo habían hecho propiedad privada. Y ahora, Amara tenía la llave. En ese instante, las campanas de todas las iglesias cercanas comenzaron a sonar. No por cuerda, sino por impulso. Como si la verdad hubiera empujado desde dentro. Y una grieta vertical se abrió en el altar. Dentro. Un hueco oscuro. Un pozo sin fondo. Y una tabla de piedra cubierta de inscripciones precristianas. La más grande, decía. Aquí lo encerraron. Aquí se dejó de escuchar su voz. Aquí comienza el regreso. En Roma, el Papa recibió un pergamino sellado con sangre seca. No traía remitente. Solo una frase, escrita con ceniza. No regresará montado en nubes. Ya está dentro de los que se atreven a recordarlo sin miedo. Él se puso de pie. Rompió el sello papal de su anillo. Y dijo: entonces no soy su representante. Solo fui su carcelero sin saberlo. Capítulo 15. La boca que volvió a nombrarlo. No hizo falta un ejército. Ni un milagro. Solo una boca. Que se atreviera a decir el nombre que todos llevaban dentro. Santa Elodia ya no era un pueblo. Era una grieta abierta entre el mundo antiguo y el mundo que viene. Las iglesias estaban vacías. Pero las plazas, llenas. No de gritos. De miradas. La gente no preguntaba más qué estaba pasando. Simplemente lo sentía. Y en el centro de todo, Amara, con los ojos cerrados. Esperaba. No a un ángel. No a una señal. A una palabra. La única que nunca le habían enseñado. Pero que sus labios llevaban escrita desde antes de nacer. Aquella noche. El cielo se nubló, pero no de tormenta. De voces. Miles de mujeres, niños y ancianos se reunieron a su alrededor. No traían Biblia. Traían fuego en el pecho. Y una memoria sin lenguaje. Entonces, Amara abrió los ojos. Y por fin, habló. No gritó. Susurró. Y en ese susurro estaba contenido el temblor de los siglos. Yahvé no es su nombre. Tampoco Allá. Tampoco Dios. Su nombre es... silencio. Y luego... yo. El suelo tembló suavemente. Las hojas de los árboles giraron al revés. Y todos los que escuchaban sintieron lo mismo. No era un nombre externo. Era un despertar interno. Las escrituras comenzaron a borrarse. Las piedras de los templos, a agrietarse. No por castigo. Por liberación. Porque el nombre que no debía pronunciarse, ya no necesitaba ser temido, sino recordado. Y ese nombre estaba en todos. En todas. En todo. El Papa, viendo la transmisión clandestina desde una capilla sin luces, se arrodilló. No ante Dios. Ante la verdad. Y con lágrimas en los ojos, dijo: no era él quien estaba escondido. Éramos nosotros los que nos negábamos a ser reflejo.